Originalmente, pues sí, de país guatemalteco, de un departamento, una cabecera departamental que se llama Huehuetenango, de allá de un municipio que estábamos fronterizo con el estado de Chiapas, México, Chiapas. que se llama Cuilco. Y en sí, no somos realmente, mi familia no es cerca del pueblo de Cuilco, somos de una aldea muy orilla de la ciudad del pueblo de Cuilco. Esa aldea, no lo olvido. Yo me acuerdo que cuando decíamos vamos a ir a unas aldeas, era que íbamos a caminar como por 2 horas, ¿no? A más, a más. Más, ¿verdad? Sí. Entonces, no me olvido, esa aldea se Ajá. llama El Rodeo, Aldea El Rodeo. Ujú. Y aunque según mis padres, yo nací en otra aldea más fronterizo con Chiapas, se llama Oaxaqueño. Ahí nací y después de un año de haber nacido ya mi papá tuvo que buscar dónde vivir, entonces ya de bebé me llevaron al Rodeo, ahí crecí. En mi certificado de nacimiento dice que soy nacido de Oaxaqueño. ¿Lo sé? Sí, entonces originalmente de allá, de Aldea El Rodeo, municipio de Cuilco, por Guatemala. ¿Sus papás? Guatemala. Mis padres, mi mamá vive mi mamá, que ella es de Tacana, San Marcos. Llegó a vivir, ahí se conocieron con mi papá y hicieron su vida. Mi papá se llama Agustín Pérez. Él, pues bueno, ya Dios lo recogió, ya él no vive. Tiene poco. Recientemente, 4 meses, es algo un poco Sí. duro porque él no está ahí. Claro. Entonces, pero de allá estamos originalmente. Hermanos. En total somos 7, somos 4 varones y 3 mujeres. En este país solamente está uno y los demás pues están allá en el país natal. Hermano, ¿cómo fue su venida para acá? ¿Qué fue? ¿Lo tenía planeado como todos? ¿Quiso venir a aventurarse también? ¿A este país se Sí, refiere? sí, necesidades o... No, en mi caso es diferente. En mi caso es diferente. A comparación de otros, ¿verdad? Yo escucho y tratan de insistir a su papá, aunque los recursos económicos sean tan bajos, ellos buscan la forma, una insistencia hasta que el papá tiene que hacer préstamos, tiene que endeudarse, tiene que buscar la manera para que se cumpla el deseo de su hijo, porque de alguna manera se tiene que venir. En mi caso fue diferente, porque nunca en mi mente pasó venir a este país. Nunca en mi mente dije me voy a Estados Unidos. No. Esto comenzó así. Mis primos, vecinos, familiares, tenían hijos y habían venido a este país. Y cuando venían, pues sí, se miraba un cierto cambio de progresar económicamente, se compraban algún terreno, algunos animales, que eso entonces era común, caballos, algo así. Arreglaban la casa del papá. Entonces mi papá, creo que eso veía o miraba de sus vecinos o familiares, de que viniendo a este país se progresa. Sí, sí. Entonces mi papá se le metió eso porque él no podía venir, Claro. razones ciertas. Sí. Entonces él esperaba que yo tuviera un poco más de edad para que un día su futuro estaba conmigo. Y mientras él estaba esperando mi edad, él siempre iba platicando con mi mamá y decía, si un día Margarito dice que se va a ir a Estados Unidos, yo con todo gusto le busco su pasaje, no importa la cantidad, se va. Esa conversación la tenían todas las mañanas. Entonces, en base a las, ¿Y usted lo escuchaba? en base a las conversaciones que ellos tenían y yo escuchando, eso se me fue metiendo. Todo lo contrario, yo decía, bueno, no me quiere. Y aparte de eso, como siempre, bromeaban, creo, porque siempre decían que el primer hijo, ¿verdad? Ciertas dudas, entonces bromeaban, eran bromas dentro de ellos de que si yo era hijo de alguien. Oh. Y eso se me fue metiendo más. Entonces llegó el momento en que yo mejor le dije a mi papá, no me atreví a decirle a mi papá, a mi mamá le dije, me voy a ir a Estados Unidos, lo que tanto quería mi papá. Y mi mamá pues se le fue y contó a mi papá. Usted como que, no es rencor, pero tenía un poco de que como coraje. Tristeza. Entonces, mi papá, obvio es lo que quería escuchar, pues él se alegró mucho. ¿Cuántos años tenía? 14 y medio por ahí.
14 años y medio. Entonces, no, creo que ya casi los 15. Entonces mi papá lo que hizo fue buscar los medios sin hablar conmigo. Y miraba el movimiento que él hacía. Entonces yo nuevamente tomé el valor y le dije a mi papá, yo me quiero ir a Estados Unidos. Ya le dije a mi mamá. Dice mi papá, pues excelente, hijo. Mira, ¿sabes qué? Mañana mismo, ya le tenía preparado ciertas cosas. Mañana mismo te vas a ir a tal lugar, ahí vamos a solicitar tus papeles mexicanos y el pasaje ya lo estoy consiguiendo ya. Más, dije, pues me quieren. Y bueno, llegó el momento. Y la tenías de fácil porque nació en México, ¿verdad? O sea, podía sacar los papeles. Fronterizo, conocer ciertas cosas. Oh, okay. Sí, entonces, como todo hijo, cuando van a salir de su casa, alegre, feliz. Yo no. El momento que salí, no olvido el día, la hora. Una mañana yo salí, cuando me despedí según sereno, pero no, dando el primer paso ahí de la puerta con lágrimas. Deseando que migración me hiciera muchas preguntas y yo no podía responder. Deseando caer en algún lugar de Chiapas y ahí quedarme a trabajar hasta por no sé cuántos años. Bueno, me vine, ¿verdad? Salí de ahí, crucé todo Chiapas, a migración, hacía preguntas a otras personas, menos a mí. Cuando crucé el Estado de México, entonces ya cambié de pensamiento y dije, de aquí a mejor sí quiero ir. Ya, sí, porque estaba muy lejos de mi casa como para poder querer regresar. Y sí, vine bien, crucé bien lo que es el desierto y entré. Cuando estuve en el desierto, hice algunas promesas a Dios, como tal vez muchos lo hacen, hice algunas promesas a Dios. Y llegando aquí, pues eso no se cumplió. Ese fue el caso mío, diferente a otros que siempre han querido venir. En mi caso, yo no quería venir. En resumen, no quería venir. ¿Qué año entró aquí? Entré en el 98, 1998, a finales del 98, a edad de 15 años. O sea, la mayor parte de mi vida ahora la he pasado acá. De pequeño, cuando tuve uso de razón, siempre crecí una familia cristiana. ¿Iglesia de Dios o una familia asistiendo a una iglesia. Siempre cuando desperté, Biblia, iglesia y una reverencia muy estricta dentro de la iglesia. Entonces, en el paso del tiempo que estuve ahí, ese fue mi vida, mi mentalidad. Entonces, lo que quiero decir es que... Yo le pregunto porque, ya, o sea, si yo asumo, entonces, si venía con propuestas, si venía con promesas hacia Dios, que venía con, pues no venía, digamos, ajeno a Dios, ¿no? O sea, no, diríamos que no. Desde que tuve el tiempo estudiando la escuela secular, era difícil para mí esa etapa. Era difícil para mí la etapa tener amistades con personas cercanos a la casa de mi padre, por una razón. Porque fui instruido en la iglesia, prohibido una palabra vulgar en la casa. Porque no era de que te voy a pegar, no, era serio, era en serio. ¿Sufrió bullying entonces por afuera? Sí. Prohibido en la casa de oración algún mal comportamiento adentro, porque mi padre siempre le gustaba sentar atrás de nosotros siempre adelante, entonces él allá nos está controlando. Cuando mi padre estaba predicando, dirigiendo algunas alabanzas, él está poniendo su atención a la audiencia, pero también un ojo a nosotros, si estamos leyendo, estudiando. Entonces, esa fue nuestra formación, que en algún momento eso lo vi mal, pero que tiempo después despierto y me doy cuenta fue una buena formación. El sufrimiento fue en relacionarme con los compañeros de la escuela, porque ellos les era tan fácil poder expresarse vulgarmente. Sí, claro. En mi caso no. Y usted no podía defenderme, entonces eso claro. Se fue público, sí, ¿no? A mí me pasó también. Entonces, esa fue mi formación. Cuando tenía 12 años me bauticé. ¿A los 12 años? A los 12 años me bauticé allá. Estoy hablando obviamente de un credo diferente. Sí. De un credo diferente. Me bauticé a los 12 años por una razón que acá no quiero explicar, okay. Pero me bauticé y ya entonces estuve sirviendo
la secretaría, en otros cargos más, y lo hacía de corazón, porque sentía que lo hacía de corazón. O sea, traía ese, Sí, traía sí, usted sí. eso de... Sí, me gustaba mucho porque de hecho me consideraba en aquel entonces amante de la lectura. Me gustaba leer. Recuerdo que nos ponía una tarea la maestra de los adolescentes en la iglesia. En el año 2000, en el año 1997 creo más o menos, decía ella, en todo este año se van a leer Antiguo y Nuevo Testamento. Mis compañeros entraban en la lectura, pero creo que Levíticos se quedaban, porque Levítico tiene una cosa diferente que otros libros. En mi caso no, yo recuerdo haber leído como 3 veces desde Génesis a Apocalipsis. Y la última vez que empecé a leer, me quedé en el Nuevo Testamento, en Mateo, y algo me dominó ahí. Entonces, y nos ponían a aprender muchos textos de memoria. Lo grababa fácil porque me llamaba la atención. Y, por ejemplo, los 10 mandamientos son lecturas que siempre nos enseñaban y lo tenía eso presente. Ahora, ¿cuál fue la parte difícil para mí? Porque cuando ahora salgo de mi casa con el deseo de quedarme en algún lugar y no venir al destino deseado de mi padre, fue que cuando llegué a este país me acordé de las promesas que le hice a Dios en el desierto, porque como en el desierto se sabía de que si te quedas perdido, algún animal salvaje te puede devorar, X. Entonces ese fue mi temor ahí. Y dije, Dios, mira Dios, ayúdeme a llegar ahora a mi destino. El día que yo llegue, yo te voy a servir. Voy a buscar la iglesia, la única iglesia que conozco, la iglesia donde he sido formado, y ahí te voy a servir. Así que, si tú me ayudas, yo te voy a servir. Esa fue la parte difícil, porque cuando llegué, vine precisamente, estuve un mes en Georgia, pero de ahí vine aquí en Florida, aquí en esta ciudad justamente, y yo preguntaba a los amigos, a las amistades donde llegué a vivir, y les decía, ¿dónde está la iglesia tal? Que ahí quiero congregarme los sábados, porque para mí, no ir a la iglesia un sábado, eso era, olvídese, Un movimiento. preocupante. No, yo tengo que ir a la iglesia el sábado. Entonces yo estaba buscando la iglesia, salía caminando, como no conocía la ciudad, salía caminando calle por calle donde decía, porque el logo es reconocido. Sí, en ese tiempo no había tampoco como información. No había información como está ahora, el avance tecnológico, pero mirando, porque el logo y el nombre de la iglesia era reconocido. Miraba y nada, salía con bicicleta ya tiempo después y nada. Pero una de las amistades me dijo, Margarito, olvídate, ya veniste a este país, olvídate de iglesia, porque no te van a dejar que descanses el sábado, te van a obligar a trabajar el sábado. Aparte de eso, aquí no vas a poder hacer eso, olvídate. Fueron 2 meses muy dolorosos para mí, aquel cambio trascendental, venirme formado de una, llevar aquello en una. Bien difícil, yo lloré, de hecho yo lloré el primer sábado que trabajé. Lloré todo ese día. Los siguientes sábados fueron dolorosos, hasta que la seducción de las amistades, tómate una cerveza, porque eso tampoco había bebido allá. O sea, nunca había tomado. No, nunca. ¿Cuántos años? 15 años. Pues sí, pero mis compañeros, 9, 10, 11 años, y ellos bebían. Yo los miraba a ellos beber la cerveza Corona mexicana, un color oro, muy llamativo, porque yo miraba a ellos que cuando lo bebían no hacían caras. Mas, sin embargo, cuando ellos me tomaban una Pepsi a tiempo, Coca a tiempo, el gas no te permite tomar de un solo. Entonces, y yo miraba eso de que ellos lo bebían como beber agua. Entonces siempre tenía cierta curiosidad. Viniendo aquí, esa curiosidad aún así no hizo que yo bebiera. Yo dije no. Tanto fue la insistencia. Primer trago. Una semana después, 2 tragos, la mitad de una botella y luego 2 botellas. Recuerdo la primera vez que me emborraché y perdí conocimiento, fue con 6 cervezas. Eso. De allí siguió. ¿Pero qué pasó la primera vez? Fue la primera vez que se emborrachó, ¿qué pasó por su mente el siguiente día? Olvídese, ya como que... Pero ya había pasado un poco tiempo, ya había como que dejado... 3 meses no asistir a la iglesia. Y ya cuando yo bebí, ya no fue así como, porque yo ya había quebrantado el sábado. Sí, ya.
Como que ya una más. ¿No? Segundo, ya este es otro pecado más grande. Yo dije, ya estoy en pecado. Tercero, prometí a Dios algo en el camino. Ya llevo 3 faltas muy grandes. Ya como que cuando hice el tercero fue el alcohol, como que ya no tanto me dolió. Y eso también ayudó para que Me hundiera, se hundiera más, ¿no? Sí, entonces ya de ahí pues las amistades decían que había un lugar pues mejor, ¿verdad? Para pasarla bien, obviamente los fines de semana. Y ahí la curiosidad me llevó entonces afuera a lugares, Sí. bares, ¿no? Lugares nocturnos y claro, ya entonces alcohol mixteado con otras cosas. Lo que quisiera resumir es que fue muy grande el cambio porque formado Sí. de una, a 3 meses ya esto ya cayó. Sí. Y ni 3 meses me llevó, 2 meses me llevó para allá agarrar día y tras día, perderme. Entonces todo lo que yo ganaba, los fines de semana lo consumía todo. Eso fue en el 2000, por ahí, no menos, como en el 99. Todos esos años, hasta el 2007, casi 2008, todo ese año le dediqué casi todos los días, porque ya hubo un tiempo en el 2006 ya no bebía agua. Sí. Al trabajo todo era bebidas alcohólicas, y llegando a la casa beber, tomar al amanecer era bebidas alcohólicas. Entonces este cuerpo ya se había acostumbrado a eso. 7 años, casi 8 años estuve. ¿Tocó algún fondo en ese transcurso donde dijo, ¿qué estoy haciendo? Exactamente. Tocó, antes tocó fondo, quizás volvió a caer, o cuando tocó fondo usted dijo, ya aquí. Bueno, le comenté cuál era el sueño de mi padre, ¿verdad? Sí. Que jamás se realizó. No, porque en los primeros 6 meses él se enteró que su hijo ya estaba, ni siquiera una remesa a comparación de otros familiares. Al año, ya yo dije que sí estaban esas cosas. Fue decepción grande para él. Sí. Entonces, pero como que yo traía eso, por eso vine. Así que se aguante. Pero hubo algo que... Ahora, 2, 3 años ya estando en este camino, siempre me acordaba, siempre decía, ¿qué estoy haciendo? Esto no fue el tipo de enseñanza que me dieron de pequeño. Yo no vengo con esto, yo vengo con un temor de Dios, ¿qué estoy haciendo? Yo despertaba, entonces yo decía, ya no voy a tomar, ya no voy a hacer esto, ya no, y buscaba. Entonces yo buscaba todos los medios posibles y era cuando más me hundía. Sí. Cuando yo trataba de salir era cuando más me hundía. 4 o 5 años, quizás antes, ya mi trabajo fue como que un poquito más efectivo, ya ganaba un poco más, a tal grado que ya pude hacer mis cosas aquí. Pero todo lo que salía siempre era para consumirlo acá mismo. Y entonces pues mi papá se iba perdiendo las esperanzas conmigo de que pues no me fue posible su sueño. Llegué a un momento de que progresé económicamente, tuve mis cosas y todo como que estaba bien aparentemente. Pero algo que traen los vicios estos es que te lleva a la perdición y te hunde más. Entonces, no duró mucho tiempo que me encontraba en un nivel así. Tuve que perderlo todo, perdí todo, prácticamente todo. Caí en una situación donde me propuse, creo, de que yo ya estaba por el pecado, los pecados que había cometido. ¿Para qué vivo? ¿Para qué existo? Y me propuse solo beber. Y se sentía sucio usted, se sentía indignamente, sí. Entonces, pues me dediqué a beber y ya no trabajar. O sea, yo he escuchado de otros que beben, han caído en vicios, pero trabajan. Sí. No, en mi caso yo no fue así. Estoy hablando ya cuando llegué al límite, como el hijo pródigo, porque años anteriores sí, trabajaba y beber, trabajar y beber, pero llegó un momento cuando dije estoy indigno ya, entonces 1 año y 2 meses por ahí, más o menos, ya no trabajaba, entonces yo buscaba el alcohol en las calles, cuando los amigos llegaban de su trabajo, los que tomaban, yo buscaba esos lugares y sí, me daban una cerveza, alguna otra cosa, eso me ayudaba. Llegué a tal grado de que salía a las esquinas a pedir una moneda. Claro, completar. para la comida. O para la comida. Cuando llegaba ese dinero a mis manos, no era para la comida, era para
uso. Ujú. Entonces, llegué a tal grado de que ya no tenía dónde quedarme, dónde dormir. Ya me quedé en la calle prácticamente. ¿Y quién quería hacerse ayudar a alguien así? Ya no. Sí, porque lo ven como un desecho a uno también, ¿no? Un estorbo Aparte, también. Cuando sí, solo tomando entre amigos, sí, ¿no? Pero ya después ya. Los amigos, esos amigos Bastante, sí, ¿no? sí van a compartir contigo, pero siempre y cuando Sí, sí. colabora también. Pero si ya no colaboras, ya no. Entonces llegó el momento en que una mañana desperté una mañana totalmente tirado junto a un árbol, sin nada, sin mudadas de ropa excepto lo que traía, sin dinero para quitarme la resaca, sin nada, totalmente nada. Pero creo que desperté un poco consciente porque creo que el alcohol se había pasado toda esa noche. Porque sí desperté como que Así va a ser. sano 10, juicio, no, fue muy de madrugada, fue como las 6:30 de la mañana, desperté. Cuando desperté, vi el sol salir. Y ahí me quedé viendo y dije, ¿qué hago? ¿Cómo? Ya no puedo. Entonces comencé a hacerme muchas preguntas. Mira, son tantos años que estoy en este país, la esperanza de mi padre, no he podido hacer nada, mi vida está más, como que algo pasó ahí. Justamente en ese entonces pasó un familiar mío que siempre me había querido extender la mano, sacarme de ese lugar. Y me encontraba esa plena necesidad, temblando, no sé si de frío, cuando pasa el familiar mío con su esposa y baja el vidrio del auto. Me acuerdo de ese momento, no me puedo olvidar. Y me dicen, ¿qué haces? Yo le contesté, nada, aquí bien. ¿Cómo estás? Ellos ya sabían mi caso y todo, pero me hicieron preguntas, creo, como para reflexionar. Yo le dije, pues aquí muy bien. Mentira, me dice la esposa de él. Mentira, dices, tú estás muy mal, y sé dónde vives, sabemos cómo está tu caso. Te hago una buena propuesta. Muchos años viví con ellos, compartí con ellos, siempre me habían tratado bien, siempre me habían querido ayudar, nunca me despreciaron aún cuando me miraban en la calle, a veces de vez en cuando me llevaban ciertas cosas como para ayudar. Entonces me dice, te hago una propuesta, si tú quieres. Te vienes a vivir con nosotros, no te vamos a cobrar 3 meses de renta, comida, te vamos a dar comida, pero tienes que ir a un lugar que queremos llevarte para que te podamos ayudar. Siempre me había gustado vivir con ellos, siempre quise vivir con ellos. Yo dije, ahora mismo. Aquí está la. Exacto, yo no desaproveché esa oportunidad. Yo dije, no importa, yo no pensé en la condición, yo pensé en dónde me iban a llevar. Entonces me subí al auto, me llevaron a la casa, me dijeron que me bañara, me llevaron a comprar ropa, me dieron el cuarto, me dieron una comida, pues obviamente súper bien en ese momento. Después desperté y dije, pero la condición que me la están poniendo no es fácil para mí. Ya cuando ya bañado y ya todo. comida y todo. Comido y todo. Pero ya había dado la palabra. Fui, acepté la condición, fui. Y estando en ese lugar, fue que, proceso de 3 días, 3 noches, creo, más o menos así, fue que hice muchas, reflexioné mucho y dije, bueno, yo creo que necesito salir de esto, necesito volver donde estaba. Y ese lugar donde fui, pues sí me ayudó a reflexionar. Saliendo de ese lugar, pues sí, viví como me habían dicho. Le ayudó. Y sí. Y ahí, pues, Le ayudó, pero no estaba contento usted. no, lógico que no. Me ayudó porque empieza la guerra grande conmigo ahora. Día a día, bebiendo, ingiriendo ciertas cosas. Todavía seguía Cuando quieres ahora hacer un cambio otra vez trascendental, esto es doloroso porque después de ese momento de salir donde me había llevado, se supone que ya no debe beber más, ni juntarme con las amistades, evitar ciertas cosas, y así fue. Primer día, muy difícil. Segundo día, difícil. La primera semana fue muy difícil, sin una gota de alcohol. Ya las amistades se han dado cuenta de mí, entonces ya me buscaban para quererme llevar a donde estaba, pero no, yo me encerraba. Y obviamente ahí también cambió algo en mi vida porque ya empecé a buscar el credo que anteriormente yo traía,
donde había sido formado, pero por ciertas razones no lo encontré. Entonces empecé a ir a asistir a otra. Entonces, dos cosas, eso me estaba ayudando, y me estaba ayudando también el apoyo de esta familia, y me estaba ayudando también lo que había escuchado, y me estaba ayudando, como 4 cosas me estaba ayudando. Ese fue entonces que me ayudó a sacar en mi lucha. Desde esa fecha, puedo decir, me atrevo a decir hasta el momento, ya hasta ahí, paré con el alcohol. Llegando, porque como dijimos, como digo, ¿no? Lo conocí quizás en ese proceso, entonces creo. Justamente, aquí decía al inicio de que son los años de haberlo conocido a usted. Justamente cuando yo salgo de esto, comienzo a asistir a otra congregación. Yo buscaba apoyo cuando llegué a esa congregación, buscaba que alguien me dijera, mira, tómate esta pastilla y separa el vicio. Entonces yo trataba de hablar con cualquier persona ahí, ¿no?, dentro de la congregación, y le decía, oiga, yo tengo este problema, yo necesito salir, o sea, ¿quién me recomienda? Y un día yo me acerqué a usted, justamente yo llevaba, ahora sí, para ser más claro, yo llevaba apenas una semana de haber dejado sin tomar. Cuando yo llego a usted y le digo, hermano, yo tengo este problema porque estaba desesperado en el auto, necesito una, porque ya no aguanto, estaba temblando, estaba sudando. Entonces yo le digo a usted, ¿cómo le hago, hermano? Y usted me dice, no, pues, yo también bebo. Estábamos en la misma. Y casi quiero ahí. Sí. Entonces, yo lo miraba, hermano, así lo miraba. El recuerdo, o sea, cuando me dicen Margarito Pérez, ¿cómo conociste a Margarito Pérez? Cabizbajo. Totalmente. Pero por acá, creo. Como cualquiera cuando... Cabizbajo, y casi no hablaba, y si hablaba se cohibía. Y entonces, cuando lo vi, hermano, yo créame que como que vi mi historia. O sea, ahorita también escuchándolo, casi más o menos. Y eso es a lo que voy. O sea, después de esto, ¿cómo? O sea, porque wow, yo me voy de la iglesia, 8 años después, yo vengo y Margarito Pérez es el pastor. Ah, ¿verdad? O sea, ese cambio otra vez tan drástico que dio su vida. Increíble, ¿verdad? Increíble Sí. cómo Dios hace todo esto. Sí, porque salgo de la casa de mi padre formado de un aspecto, mentalidad totalmente, porque yo tenía deseos, quería seguir estudiando a ciertos niveles en lo que es lo secular. Me llamaba mucho la atención el estudio, yo quería escalar los momentos de recreación que tienen los niños. Yo lo aprovechaba para estudiar, siempre eran buenos puntajes. Ahora, espiritualmente, eclesiásticamente también yo quería estudiar, prepararme para alguna carrera más avanzada, pero se estancó cuando vengo a este país. 8 años totalmente lejos de Dios. Cuando vengo a la iglesia, no vine con eso de que quiero seguir mis carreras. ¿Alguien fue a buscarlo para influyente? Sí, sí. Entonces, cuando ya fui a aquel lugar, cambiando como a una tercera fase, cuando fui a este lugar, pues sí hice muchas reflexiones. Dije, ¿qué hice con mi vida? ¿Qué hago con mi vida? Me propuse, dije, Dios, te fallé. Pero con lágrimas, no como ahora lo cuento, era con lágrimas. Sí. Yo dije, te fallé. Las promesas. Pero sabes qué, dame una oportunidad, yo quiero que esa promesa, quiero cumplir. Saliendo de aquí, yo ya no quiero beber más. Ayúdenme, dame fuerzas, ya no quiero beber. Y voy a buscar a donde he sido formado, esa congregación donde fui formado. Entonces, cuando salgo de allí, salgo con esa mentalidad, proyectado nuevamente a cumplir las promesas, seguir con los planes. Pero no sé cómo se dio eso, porque yo estaba temblando. Entonces, cuando ya salgo, comienzo nuevamente a buscar la congregación, al dentista. Y no lo encuentro. No encuentro el lugar de las casas de oración, no encuentro. Cabal, no encuentro. Qué curioso, ¿no? Porque a veces y pasamos y yo había visto eso. Exacto. Porque al principio yo salía a buscar, le dije, caminando o con bicicleta, yo no encontraba. Pero cuando ya estaba hundido, yo miraba donde quiera estaban los hogares y con el logo y todo. Yo decía, buscaba demasiado tarde. Ahora que quiero buscar, no encuentro. Tenía amistades, de hecho tenía amistades anteriores que había conocido, y ellos me decían, pues soy dentista. Yo le decía, yo era también. Entonces ahora que comienzo a buscar, no encuentro de casualidad las casas de oración, pero como dentro de mí era una desesperación grande de querer llenarme ese vacío que tenía, yo no quise darme mucho tiempo en estar buscando. Entonces lo que hice fue
dar unas cuantas vueltas buscando ese lugar y no encontraba. Entonces me acordé de un amigo anterior, un conocido, que habíamos trabajado juntos. Se me hacía raro en él que él no trabajaba los sábados. Y entonces en una ocasión yo le pregunté y le dije, oiga, ¿y tú por qué no vas a venir mañana? Y él me dice, no, lo que pasa es que yo mañana voy a la iglesia. Ah, ¿eres del séptimo día? Sí. En lugar de que yo le apoyara, yo dijera, no, hermano, pues yo también fui. No, ya dentro de mí ya estaba controlado, dominado por otro espíritu, podríamos decir, porque ya no tenía temor de Dios. Sí. Comencé a tratarle mal. Ah, tú eres de los que... Así como un día me trataron a mí, yo entonces ahora era este causante, yo decía, tú eres de los que no comen esto, tú eres de los que son estos. Y él solo se reía con serenidad. Nunca levantó la voz. Y llegó un momento que nos tuvimos que separar por cuestiones de trabajo. Y pasaron muchos años que no nos mirábamos, pero guardé un número. Su número lo guardé en un papel. Cuando estaba perdido en el alcohol, hay un cuaderno que no perdí. Entonces ahora que despierto y digo, quiero ir a la iglesia, quiero volver a la iglesia, me acuerdo dónde vi ese lugar, no encuentro, pero me acuerdo que tuve un conocido que era del séptimo día, entonces, pero ¿dónde encontrarlo? Me olvidé que yo tenía por ahí, tenía un cuaderno, fui a ver si encontraba el cuaderno y sí encontré el cuaderno. Busqué el número, ahí apareció. Entonces yo lo que hice fue, en mi desesperación de querer asistir a una iglesia, porque si no esto me mataba, el deseo de volver al alcohol. Entonces tomé el teléfono y llamé. Me contestó. Yo le dije, soy tal persona, ¿te acuerdas de mí? No, sí, ya mucho tiempo, sí me acuerdo de ti. ¿Sigues a la iglesia? ¿Vas a la iglesia? Le pregunté. Y me dice él, sí. ¿Puedes pasar por mí mañana? Fue un viernes. Y él me dijo, sí, lo dudó. ¿Sabe por qué lo dudó? Porque él tenía razón. Él me conoció que yo hablaba mal de él. Me conoció con vicio, sin dinero. Sin deseo de ir a la iglesia. Ahora que yo le diga que quiere ir a la iglesia y que pase por mí, pues era normal su duda, entonces. Algo. Exacto. Pero me creyó y pasó por mí un sábado de mañana, hoy, 9 de la mañana, que me habían dado la familia. 6 de la tarde más o menos él me llama y me dice, soy tal, voy a ir a tu casa, voy a visitarte. Y yo digo, no puedo. Insiste, acepto, llega a mi casa, se presenta y me dice, soy tal persona, José Pérez, soy el pastor. Dije aquí, ¿qué hice por darme mi número? ¿Cómo quita esta persona de mí? Por respeto, le di esos minutos para que hablara. Él fue bien sabio, como él no se fue por donde pensé que se iba a ir, no, él se fue a otro rumbo. Por irse a otro rumbo hizo que yo le aceptara a otra visita más, acepté una visita más. Insistió que fuera el miércoles, fui miércoles, llegaba a mi casa entre semana, fui viernes, fui sábado, llegaba a mi casa entre semana, fui miércoles, fui viernes, fui sábado, empezó a mandar más personas a mi casa, o sea, él no podía, pero mandaba a otros. Miércoles, jueves, viernes, cualquier actividad que había yo asistí. 6 meses consecutivos. Sí, yo me acuerdo asistiendo. Y eso me ayudó que el alcohol también se quedara. 6 meses. 6 meses me dan una pequeña responsabilidad que yo entiendo hasta el momento. Nosotros no damos alguna responsabilidad a una persona que apenas está entrando por 6 meses. Porque no conocemos aún, no es el tiempo suficiente. Quizá eso fue algo que Dios me puso en el corazón de los hermanos para que me dieran esa mínima responsabilidad, como para que me sometiera más. O quizá porque estaban empezando y no había nadie más. No sé. Pero esa responsabilidad hizo que me sometiera más. 1 año y 11 meses me bauticé. ¿Se bautizó? En este creo. Me bauticé. ¿Ya usted ya no estaba? No. Ya no. Yo creo que duré como 2 meses nada más. Después lo dejé de ver por un tiempo, después regresé, lo vi otra vez. Me acuerdo cuando nos entregaron la Biblia a ambos. Yo me acuerdo muy bien. Después de eso ya no fui. Ya nunca lo vi. Ya no fui. Ya nunca lo vi. Entonces me bauticé. Ya tenía 2 responsabilidades cuando me bauticé. Pero ya en mi mente ya estaban muchas cosas más proyectadas. En primer lugar, feliz porque ya ahora ya podía estar cumpliendo las promesas que hice a Dios. 1 año y
11 meses, feliz porque había entendido el credo en la cual participamos actual. Feliz porque ya mis padres pues ya se habían informado de mi parte que estaba ya de nuevo el camino. Feliz porque ya pues todo era diferente. Me bauticé 11 de septiembre de 2009. 11 de septiembre de 2009 me bauticé, 10 de la mañana para ser exacto. Y antes de bautizarme tenía dos peticiones en mi corazón que no se me daban. Uno era de empleo, me obligaban, me forzaban a trabajar sábado. Pero siempre, ahora recomiendo esto. Mateo 6:33, Salmos 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mateo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. ¿Qué fue lo que pasó? Ganaba un sueldo más o menos bien, pero había que trabajar sábado. Miento, había que trabajar viernes hasta 6, 7 de la noche, estaba llegando a casa. No me daba el tiempo suficiente para venir a reunirme. Y ese es un dolor en mi corazón, porque para mí el sábado es el sábado, y eso es comunión con Dios, con la familia de Dios. Entonces yo decía, no es que trabajaba viernes ya después de las 6, pero no venía. Y si venía, era que el hermano tenía que esperarme afuera. Yo solo llegaba, dejaba mis cosas, me cambiaba, no me bañaba, uno que otro perfume, y así me venía, porque mi deseo era grande por esto. Le dije a Dios, déme un sueldo, pero con aquel clamor de siempre, déme un sueldo. No importa que gane menos, no importa, menos está bien, pero que yo pueda asistir viernes, miércoles y sábado. Eso no duró mucho, dicho y hecho. Con mucho tiempo para asistir los viernes, porque a las 3 de la tarde ya salí, 4 estoy en la casa. Prepararme, todo. La respuesta fue y un sueldo más de lo que pedí, más de lo que ganaba. O sea, eso me hizo motivar más. Me bauticé. Mi bautismo fue grande, un poco duro la decisión, porque yo decía, yo me voy a bautizar, le decía al pastor, yo me voy a bautizar hasta cuando tenga mi esposa. Uno se conoce. Pero el hermano me dio uno que otro tips, y eso fue de gran ayuda, los hermanos. Otros hermanos se unieron a eso, a ese apoyo. Entonces seguí con mi clamor a Dios. Yo le dije, Dios, bueno, yo me voy a encargar de asistir a los cultos, me voy a encargar de mis responsabilidades delegadas, me voy a encargar de asistir al culto de oración. En ese entonces los cultos de oración no se hacían como ahora se hace. El horario de aquel entonces era 5 a 6 de la mañana los sábados. 5 de la mañana, que no cualquiera se levante a esa hora. Pero yo estaba ahí. Los hermanos están orando por las peticiones ahí, y yo estoy orando por mi petición. Me bauticé sin una pequeña luz. Tu esposa es tal persona. Mi mente decía, me voy para mi país, allá voy a encontrar, pero yo estoy bautizado, ya con esta mente regenerada. Resulta que no fue así, porque como le puse en las manos de Dios, buscar exacto, ya en uno de esos cultos llega un hermano que actualmente está con nosotros, él se llama Ignacio Bravo, con su familia. Llegan a una vigilia que la iglesia tenía y llevan a una invitada, una muchacha. La vi, imposible. Se desapareció, solo el hermano llegaba y se desapareció la muchacha como por 3, 6 meses, ya nunca lo vi. Quedó aquella pequeña luz nada más, pero eso fue todo. Yo seguía con dónde está y cómo le hago. En un domingo la iglesia tenía células en hogares, entonces un hermano me llama y me dice, vamos conmigo. Pertenecía yo a otro grupo. Yo había sacado mi turno del domingo. Y me dice el hermano, ¿y ya ustedes ya fueron? Sí, ya regresé. Y me dice, pues vamos ahora con nosotros en tal lado. Y yo le dije, hermano, es domingo, no he lavado la ropa y aparte tengo que hacer mis cosas todavía, así que no puedo ir. Pero el hermano, tanta era su insistencia. Creo que era Dios ahí. Eso es lo que resumo ahora. Sí, claro. Me convenció. Vinieron por mí, fui a ese grupo, a otra célula que la iglesia tenía. Con aquel desgana. Porque yo había ido a algo que me tocaba. Entro. Cuando abren la puerta, yo no iba a esa intención. Cuando abren la puerta, lo primero que mis ojos fue
de enfrente, aquella muchacha que había visto hace unos meses atrás. Cuando vi, se me olvidó todo. Honestamente se me olvidó todo. Nuevamente, no sé, muchas cosas pasaron. Me sentí, justamente nos sentamos enfrente, ella así, yo acá. El culto fue el culto más bonito que tuve. Más hermoso, porque el hermano está cantando, predicando, pero yo estoy enfocado. Sí. Al final del culto yo felicité al hermano que me había invitado, él no sabía por qué. Agradecí a Dios porque me había dado ese momento. De ahí entonces ya, yo recuerdo que el hermano, el encargado de ese grupo, le hizo una invitación formal a la hermana, le dijo ahí que asistiera al culto. Ella dijo que sí, que iba a asistir. Y yo me quedé en nerviosidad, ya ni me acordé de decir, también nosotros lo invitamos, yo lo invito, no hice eso. Pero sí, siguiente culto ya asistió. En los otros cultos ella siguió asistiendo. Pero ella también venía de un credo diferente, así que ella también desconocía eso. Ella era nuevo para ella todo. Entonces, cuando ya empezó a reunirse, pues lógico, ya no pude intercambiar palabras, porque yo tenía una vez más un celo por cuidarme en la iglesia, porque yo agradecido con Dios por toda su obra que había hecho en mi vida, entonces me mantenía muy, muy al margen. En otra célula de 3 meses, por ahí más o menos, y entonces ya ella pertenecía a otra célula, entonces otra vez nos toca y ya terminando el culto nos quedamos, no sé si los hermanos intencionalmente, el hermano se quedó frente de mí, yo aquí, y todos se fueron a servir el café, la refacción, todo. ¿Y qué digo, verdad? Pues, hermana, ¿y usted de dónde es? Así, cosas así. Y ahí fue que me atreví a pedir su número, me dio su número. Bueno, de ahí empezó entonces una relación ya de amistad. Nos hicimos novios. Más formal. Formal, nos hicimos novios y ya más completo, usted ya se sentía más. Y muy, muy, muy feliz con Dios. Claro. Y entonces, durante nuestro noviazgo hicimos planes de casarnos civilmente, recibimos la bendición, fue muy especial. Luego cuando ya estuvimos ya como pareja, entonces platicamos y dijimos que cuántos hijos pensábamos tener. Yo dije 2, si mucho 3, y ella igual. Pero yo pedí 2, porque hermano, aquella esperanza que yo había tenido se había perdido. Para volver a vivir este momento es como pedirle mucho ya a Dios. Sí, sí, yo le dije, dame 2, suficiente. Entiendo. Sí. Me dio 2 y me dio una extra, 2 varones. Ahora él tiene 10 años, el niño. El segundo niño tiene 8 años. Y la niña, que tiene 5 años. Entonces, en resumen, siempre se le ha dicho a las personas, a los hermanos, pongan en primer lugar a Dios. Trabajo, planes, proyectos, lo que sea, pongan a Dios en primer lugar. Y ya lo demás, eso tú no sabes controlar. Tú no sabes hacer nada ahí. Haz lo que tú puedas, lo que está en tus manos, y lo demás, déjalo vivir. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha sido mi vida. Ahora, larga la historia, ¿verdad? Pero en lo que usted mencionaba, que me conoció apenas en ese proceso de inicio de mi vida. Años después usted regresa, porque usted se desapareció. Años después usted regresa, y cuando usted regresa ya usted dice que tengo ese título. Pues la misericordia de Dios ha sido grande para conmigo, como lo ha sido con los demás, ¿verdad? Pero el nombramiento, ¿cómo llegó el nombramiento de pastor? ¿Fue preavisado? ¿Usted ya sabía? ¿De pronto fue? ¿Cómo lo tomó cuando le dijeron? No siempre es así. Es como cuando vengo a la iglesia por primera vez, nunca en mi mente voy a servir aquí, voy a servir en esto, no. Siempre fue aquella necesidad tan grande que Dios me ayudara, me ayudó. Los hermanos se fijaron en mí cuando ya vieron mi asistencia y entre otras cosas, me imagino. Me pusieron el cargo mínimo. Después tuve un cargo con los jóvenes. Ya una vez bautizado, sí, ya fui oficialmente director de jóvenes. De hecho, tardé mucho con los jóvenes como director. Esa etapa de director de jóvenes, que agradezco a los hermanos porque me dieron ese trabajo y me dieron, y a Dios, ¿verdad? Eso me ayudó muchísimo, porque me hizo
tener mucha responsabilidad. Ya yo conseguí muchos recursos para poder ayudar a que mi trabajo fuera efectivo. Y pues yo trataba de estudiar a cada alumno, cuál era su necesidad, cuál era su parte débil de cada alumno, cuál era su parte fuerte de cada alumno, en qué podía desarrollar su función. Entonces yo me enfocaba en cada alumno. Tratábamos que todos los alumnos estuvieran ocupados en toda la semana. Dejábamos tarea y hasta poníamos como una cierta cantidad de dinero si un alumno no cumpliera con su deber por un cierto tiempo. Lo hicimos tan así que ayudó a que los jóvenes fueran tan responsables. Pero eso me ayudó mucho a mí porque entonces yo estudié a cada joven, estudié para que fueran ellos más o menos satisfechos ahí con el grupo. Ya de ahí dentro de otros cargos administrativos, dentro de la congregación, secretario por 2 periodos, presidente, llevamos nosotros a un grupo de comité administrativo que se encarga de lo que es el mantenimiento material de la iglesia, 2 años consecutivos, siempre dispuesto a lo que Dios diga. O sea, no lo veo desde el punto de vista quiero ser esto, quiero ser allá. Si no es lo que Dios hizo conmigo, creo que este pequeño merece que yo lo haga. Entonces, haciendo todas esas cosas, fue que cuando, pues bueno, la iglesia tiene sus etapas, sus momentos de que tiene que hacer la elección. Y pues no con la mente, ¿verdad? Quiero servir. Sí quiero servir, pero no siempre desear un puesto. Entonces, cuando se revela ahí públicamente los votos hacia mi persona, recuerdo cuando tomé el micrófono para expresarme, no sabía ni qué decir porque eso nunca estuvo aquí en la mente. Entonces, pero una vez más, si Dios es el que obra a través de los hermanos, yo tengo que aceptar. Y fue aceptada. Y con el apoyo de la iglesia, sí, con el apoyo de los hermanos y con el deseo de trabajar, pues es como se ha llegado hasta este nivel, diríamos así, espiritualmente. Pero todo es resumido en la obra que Dios hizo conmigo. Bueno, contesto esto de la forma así. Cada ser humano tiene su parte fuerte, su fortaleza. Pero también cada ser humano tiene su parte débil. Lo importante es aprender a identificar cuál es tu parte débil, porque cuando te encuentras en un momento difícil, recuerda tu parte fuerte, tu fortaleza, y eso te va a ayudar a salir adelante. Aprende a identificar tu debilidad. Si tú aprendes a identificar tu debilidad, entonces vas a estar bien prevenido cuando te toca vivirlo. Creo que mi parte débil, y se lo digo aquí públicamente, es cuando no tengo el apoyo total con mi pareja, mi esposa. Tiene un carácter un poco... Esa es mi fortaleza. Cuando, aunque las cosas estén mal, aunque haya, diríamos, porque es común, crítica dentro de la iglesia, haya acusaciones, haya otras cosas, pero si tengo el apoyo de mi pareja, todo lo que está a mi entorno, yo sigo. Pero cuando ella en su perspectiva, ella en su percepción, ella ve que lo que se está haciendo, el rumbo que se lleva, como que no es muy adecuado, no es recomendable. Entonces, si yo estoy proyectado y ella me dice, no, espérate, no, falta, no, creo que no es el momento, no, creo que por ahí no está bien. Entonces yo siento que ya no voy como debo de seguir el proyecto. Pero esto debería hacerse así. Yo siempre, de mi parte, siempre digo esto, que Dios nos hizo para estar en la compañía de alguien. No es bueno que el hombre esté solo. Sí. Bueno, entonces, siempre se debe respetar. Como
estar enfrente de un trabajo, de una obra, ser un líder, pues mi esposa está claro en esto, de que hay donde se tiene que pedir la opinión de ella, en cierto momento, pero hay donde no, uno tiene que recibir el apoyo de los que estamos enfrente. En eso estamos claros. Pero hay donde, hablando asuntos más como personal, y cuando no recibo el apoyo total, esas partes son mis partes debilidades. Y en algún momento en el periodo que usted menciona, pues tal vez lo tuve, y fueron las partes como que me fue difícil. Lo demás, no, porque yo ya entendí que si hasta Moisés en algún momento se vio que no tuvo el apoyo del pueblo, otros hombres de la Biblia, Jesús mismo no tuvo el apoyo de su propia gente. En algún momento hasta los apóstoles, fue Pedro uno de ellos que le dijo, no conviene que vayas a tal lugar. No vayas. Entonces eso me anima a mí que esto siempre lo vamos a tener. En la iglesia siempre, Pablo también dice que en una casa grande hay ciertos utensilios de madera, de esto y de lo otro. Entonces eso es normal para mí. Pero lo que sí me cuesta escalar cuando me encuentro en situaciones donde no hay no es que esté mal ella, sino que tiene su punto de vista. Exacto. Y es válido, y es ¿no? que la cosa es que a veces sí tiene razón. Exacto. Las mujeres siempre tiene un cierto sentido. A veces. Dicen así la ciencia, ¿verdad? Sí. Y es comprobado con la Biblia de que la mujer tiene otra visualización diferente. Sí. Dios lo ha puesto otro asunto más ahí. Ellas tienen la intuición que nosotros Exactamente. No tenemos. Entonces, de hecho, cuando a veces nos proyectamos y quien sea una mujer siempre dice, parece que hay algo no está bien en este hermano. Parece que este proyecto como que no va a funcionar. Entonces uno dice, ¿pero por qué lo dices? O sea, ¿cuál es tu razón? No sé, yo no sé cuál es la razón, dice la mujer, pero parece que hay algo no está bien aquí. Entonces, y hay que poner atención. Y hay que poner atención. Porque al final uno descubre, tenías razón. Pero el ego no dice, tenías razón. Uno dice, pues sí, no estuvo bien. Entonces, no siempre, ¿verdad? Porque son seres humanos también, siempre a veces no es así. Pero si estamos hasta este momento es porque se tuvo el apoyo de la pareja. No. Siempre es Biblia, siempre es Biblia. Recuerdo que los trimestres anteriores de la pandemia que estábamos recibiendo de la conferencia, siempre se enfocó en la formación de la iglesia. La formación se sigue, creo, enfocando todavía en lo que es la formación espiritual, la salud de la iglesia. Esto ha ayudado de que la iglesia local hemos tratado nosotros de compartir nuestro conocimiento en que la iglesia está viviendo los últimos días. La promesa de Dios es de que un día... La confusión. Últimos días de base a la iglesia, no la iglesia de ley. iglesia. Últimos días del regreso de Jesucristo en su segunda venida. Y a la iglesia se le está formando de que si estamos en los últimos días, todo lo que ahí está escrito se va a cumplir. Así quieras tú o no lo quieras, se va a cumplir. Y allí dice que antes de su venida, muchas cosas tienen que cumplirse. Vendrán guerras, rumores de guerras, pestes, falsos maestros se levantarán. Entonces se le ha formado la iglesia local, como me imagino en otras congregaciones. Que no nos asombre esto, que no nos asusten cuando de repente venga algún hermano diciendo otra cosa. Otra ideología. Siempre nosotros tenemos, aunque no tengamos una preparación alta, pero que tengamos bien marcados los principios bíblicos de que Jesús va a venir y que muchas señales tienen que cumplir. En algunos países los terremotos, en otros países lo que pasa, por ejemplo, otros asuntos naturales. Aquí, huracanes, por ejemplo, que no nos asuste, que esto nos ayude a formar más nuestra fe, a cimentar más nuestra fe. Nadie estaba preparado por una pandemia tan grande como esta. Entonces, los que estuvimos enfrente, nos unimos a un mismo propósito porque nos organizamos. La idea fue de la casa de oración se iba a cerrar, se cerró, pero que estuviéramos formados en grupos bajo el cargo de 2 líderes cada grupo y los líderes bajo la supervisión del pastorado.
El pastorado estaba enfocado en cada grupo, siempre en contacto con los encargados, y los encargados observando todo el grupo. El pastorado siempre visitando cada grupo. Pero la iglesia respondió porque tuvo diríamos, la misma visualización que nosotros teníamos. Y pues sí, la capacidad de cada hermano que está enfrente siempre, cuando nos reunimos, se presenta ahí los puntos en la mesa y al final llegamos a una conclusión de la misma visión, y eso es lo que ayuda. Entonces, cuando todos los líderes tenemos la misma visión, al presentar a toda una congregación, ellos se dan cuenta que todos estamos de acuerdo en una misma visión, entonces ellos optan por unirse. Pero cuando en un grupo de líderes no hay una visión clara, la congregación es inteligente, son capaces de ver de que dentro de nosotros no hay una conformidad de visión, de planes, entonces no va a haber el apoyo total. Pero cuando se es así, entonces hay apoyo. Nos organizamos, todos los que estamos enfrente, pues nos unimos a la misma visión, y la iglesia respondió a eso, y fue como en la etapa de la pandemia, eso ayudó a sernos más firmes, espiritualmente más firmes. Ahora ya podemos decir, si ya pasamos una pandemia, podemos pasar otro caos. Nos ayudó, ¿por qué no decirlo? Porque fue una bendición de Dios económicamente, también progresamos más, porque ya no estábamos pagando un lugar, alquilando un lugar. Fue trajo como beneficio, ¿no? En vez de... Sí, beneficio. De hecho, esto ha ayudado individualmente a personas, ha ayudado también en su economía. En otros casos no fue así, porque hay que recordar también, hay que resaltar esta parte de que muchos de nuestros hermanos perdieron a un ser querido. Muchos miembros perdieron a sus padres, hermanos, familiares. Entonces, pues, podemos decir, ¿verdad?, que la pandemia en cierta parte tuvo sus partes buenas, pero en ciertas partes no. Pero que también los hermanos han ayudado a superarlo. Ellos también han entendido de que Dios en cualquier momento nos va a llevar, o así sea un ser querido, sea en la pandemia, sea un accidente, sea en lo que sea. Entonces eso es lo otro que la iglesia debe de entender, de que Dios tiene sus planes y que nadie puede estar en contra de eso. Entonces, en el proceso de la pandemia, pues Dios nos ayudó muchísimo y estamos hasta ahora, después de esto. Hablando de planes de futuro para Margarito Pérez, ¿cuál sería? ¿Tiene un plan ya hecho, digamos, me voy a ir para Guatemala, o me voy a quedar? Es muy difícil, ya tiene hijos, ya 3 aquí, ya grandes. Sí, nuestra estadía, hablando legal en este país, pues no es favorable. Pero siempre lo ponemos en las manos de Dios con mi esposa. Entonces nuestra meta, hablando materialmente, es estar aquí en este país mientras Dios nos permita. Tenemos metas materiales, familiarmente tenemos metas familiares. Como todo el mundo, ¿no? Hacer su casita allá. Exacto, eso, otras cosas. Espiritualmente, seguir aquí, seguir apoyando la obra en este lugar, bajo la responsabilidad que Dios se nos ha encomendado. Esa responsabilidad nunca termina. Exacto, pero bendito sea Dios por eso. Entonces, sí tenemos metas materiales con la iglesia, tenemos metas materiales. Dios nos ha concedido este lugar dentro de mucho sacrificio, pero con el apoyo de la iglesia tenemos este lugar y tenemos esa meta. Tenemos esa meta de pagar todo acá y luego buscar un lugar tal vez más amplio, no para, como por decir así, fijándonos solamente en lo material, como para... No, es que se necesita, porque la iglesia necesita. Entonces, lo que queremos es que los ministerios infantil, adolescente, de jóvenes, de mujeres, dentro de otros, podemos desarrollarnos mejor. Tenga su espacio, ¿no? Entonces, esa es la meta material aquí con la iglesia. Y si Dios nos permite, va a ser así. Tenemos esa fe, tenemos el apoyo de la iglesia. Sí. Hablando metas espirituales, pues sí hay metas también. Personalmente tengo metas. Claro. Tengo metas personal.
Siempre debe de haber, como dije, siempre debe de como existir, ¿no? como dije al principio, no por jactarme, pero me gusta mucho la lectura. Ujú. Sigo buscando recursos para mejorar, para superar, con el propósito de, al tenerlo, compartir con los demás. Esa es la meta. Entonces tengo esa meta personal. Tenemos metas colectivos con la iglesia también, 2023, 2024, de seguir con algunos ministerios, avanzar un poco más para el beneficio de toda la iglesia. Crecimiento individual de cada miembro, de cada líder, pero en beneficio de toda la iglesia. En conclusión, para la proclamación del evangelio, por supuesto, porque el evangelio se puede proclamar de manera individual, de manera colectiva y a través de estos medios tecnológicos que también podemos avanzar. Digo, animo, motivo en que no sé hasta dónde va a llegar esto, ¿verdad? Pero no sé, no conozco su situación, no conozco su caso, no conozco el momento que está viviendo. Pero recordemos una cosa que un hombre sabio dijo: todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Tal vez estés viviendo un momento de tristeza, de dolor, de alegría, no sé. Quizá todo está bien hasta el momento, pero no te confíes. Porque Dios llama. Job dice que Dios llama una vez, 2 veces, 3 veces o de otra forma. Dios llama. Dios te está llamando. Está bien si ya estás en un ministerio, qué bueno. Pero ejerce ese ministerio como debe de ejercerse. Transparente. Y si estás viviendo un momento en que crees que sí Dios te ha llamado, pero como que por los planes materiales, personales, como que crees que debes de hacer eso primero y que ya llegará su momento, ten mucho cuidado. Porque Dios te llama por las buenas. Pero también, si no haces caso, entonces Dios mismo, Él usa como lo usó con otros, por las malas. El hijo pródigo no necesitaba llegar a la miseria, a vivir con los cerdos, comer la comida de los cerdos. No necesitaba, lo tenía todo. Pero él en su necesidad, en su existencia, tuvo que llegar hasta ahí. No esperes caer en el fondo. Porque caer en el fondo es lo peor. Ya vuelves, pero con marcas. Y no todos volvemos, como en el caso suyo y mi persona. Hay quienes volvieron, pero ya perdieron una parte del cuerpo, con una enfermedad terrible. Perdieron un ser querido. Ahora volvieron bajo esa condición. Entonces no esperes que vengas por las malas. Haz caso a Dios y ven por las malas.